Bueno, como había quedado en un programa anterior, flotando, digamos, por una cuestión de tiempo, no pudimos hablar sobre cáncer de colon, su prevención y cuáles son los síntomas. Nuevamente entonces lo tenemos a Ramiro Amengual. ¿Qué tal, Ramiro? Nuevamente él es especialista en cirugía y gastroenterología. Entonces, habíamos quedado bueno, ¿cuáles son los factores que pueden llevar a un cáncer de colon? Esto que de alguna manera es bastante frecuente en estos últimos tiempos, ¿no? Los factores que pueden llegar a un cáncer de colon son fundamentalmente factores ambientales relacionados con la dieta específicamente y factores genéticos que tienen en algunos tipos de tumores colónicos mucha incidencia, en otros no tanto, y por último los factores de la edad. El cáncer de colon es una patología característica que característicamente se presenta lo común en pacientes mayores de los 50 años, aunque existen algunas situaciones que se presentan en pacientes menores, no es lo habitual. La dieta, creo que también lo habíamos hablado cuando mencionábamos los problemas del síndrome del intestino irritable. La dieta que siempre se recomienda para evitar la incidencia de cáncer de colon es una dieta rica en contenido de fibras, fundamentalmente de alimentos cocidos, y tratar de evitar un poco los alimentos que tienen conservantes químicos y los que están demasiado condimentados y demás. Pero lo fundamental es tener una dieta variada, tener una dieta que contenga carnes, los distintos tipos de carnes, y que contenga verduras y frutas crudas y cocidas. Mientras la dieta sea variada y tenga menos conservantes químicos, es lo más sano. Bien, a veces el comienzo de la patología es silente y por ende, ¿cuáles serían los síntomas de alarma para que un paciente, digamos, pueda tenerlos en cuenta y acudir a la consulta? Lamentablemente en el cáncer de colon no existen sistemas útiles de screening como existen en la patología ginecológica en la mujer. No existe un estudio como el Papa Nicolau que detecta precozmente el tumor de cuello de útero como una mamografía. Existen métodos de screening para el cáncer de colon que son métodos invasivos, que son bastante molestos, que son, bueno, algo molestos, no vamos a generar miedo a la población, claro. Pero que tienen un elevado costo y que tienen demasiada especificidad y que utiliza aparatología que no es de acceso de todo el mundo. Entonces se hace un poco más difícil. Los síntomas generalmente cuando ocurren cuando ya tiene algunos meses instaladas las células neoplásicas y han adquirido cierto tamaño, y entonces empiezan a tener problemas que son fundamentalmente los trastornos digestivos, desde trastornos digestivos banales como una sensación de distensión o de malestar y demás, hasta cosas ya específicas que orientan mucho hacia ese diagnóstico, que es la pérdida de sangre visible en la materia fecal, a veces la pérdida de sangre que no es visible, o sea que es microscópica, pero que genera un estado de anemia y de debilidad de un paciente. Y la mayoría de las veces el diagnóstico se hace cuando existen ya trastornos en cuanto a que produce cierta alteración del flujo normal del contenido intestinal, y entonces se produce lo que se llaman los cambios del hábito catártico. O sea, el paciente cambia de repente la frecuencia con la cual tiene las evacuaciones, las características de esas evacuaciones, las características de la materia fecal en cuanto a la forma del cilindro de la materia fecal, y eso es lo que mayormente genera la preocupación, motiva la consulta y hace que uno pueda llegar por medio de estudios complementarios siempre al diagnóstico certero del cáncer de colon. Entonces, Ramiro, un poco para que la gente sepa, ¿quiénes son los que deberían hacer consultas para prevenir el cáncer de colon, digamos? O sea, para hacer quizás ¿quiénes son los que más predisposición tienen? Los que más predisposición tienen son los pacientes mayores de los 45, de los 50 años,
los que tienen familiares, los que tienen parientes directos con antecedentes de cáncer de colon, tienen cierto mayor riesgo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y los que tienen fundamentalmente problemas de sangrado con sus deposiciones o problemas de cambios de la forma y de la periodicidad de las deposiciones que no los tenían antes, del hábito intestinal que no los tenían antes. Y una vez descubierto, digamos, hagamos una suposición de que un paciente cambió el hábito evacuatorio, con métodos complementarios llegamos al diagnóstico. ¿Qué abordaje terapéutico tiene? Digamos, si hay diferentes formas de abordarlo en cuanto a la aparición de esta enfermedad. Por supuesto que hay forma de abordarlo. El abordaje generalmente del cáncer, el cáncer de colon generalmente es una patología que requiere una cirugía para un tratamiento adecuado y requiere también de la participación de los oncólogos y el tratamiento oncológico que se puede realizar por medio de la radioterapia o de la quimioterapia. Existen algunas patologías y en algunos centros donde se hacen también otros tratamientos que son más específicos, pero lo habitual es que sea una patología quirúrgica y con una adyuvancia, se llama, que puede hacerse antes o después del tratamiento quirúrgico por parte de los servicios de oncología. Bien. Ramiro, hay así una pregunta cortita, digamos, ya agotando el tema de cáncer de colon. Te voy a hacer algo que ha entrado en realidad al correo electrónico como pregunta, y es la relación que hay entre los dolores de cabeza y el ataque de hígado, que le dice a la gente que en realidad nosotros sabemos que puede ser cólico biliar, digamos, o Exacto. un problema de la vesícula, o cálculos en la vesícula. Exacto. ¿Qué relación tiene el dolor de cabeza con la patología del hígado? Digamos? La patología del hígado, de la patología vesícula biliar, en realidad las dispepsias biliares se le conoce, son los síntomas generados por alguna dificultad en el flujo de la bilis, en la correcta evacuación de la bilis, que es el líquido que contiene las enzimas digestivas de la grasa que son generadas por el hígado. La bilis es generada por el hígado. Si uno todavía no ha sido operado la vesícula, esa bilis se acumula en la vesícula y cuando uno tiene una ingesta se disparan mecanismos por los cuales la vesícula se contrae y elimina o evacua hacia el intestino de toda junta un cierto volumen de bilis que es como si fuera, por ejemplificarlo de alguna forma, el detergente que va a diluir un poco las grasas que uno está ingiriendo. Entonces, cuando uno ingiere comidas con demasiado contenido graso, todo este mecanismo puede generar algún dolor o alguna molestia. Es a veces común relacionarlo a la cefalea con un ataque de hígado. Por ahí la cefalea se produce cuando uno tiene un trastorno digestivo por mecanismos que no son exactamente los del hígado, sino porque existen algunos elementos químicos que están en la sangre que producen la cefalea. Pero si bien es cierto, popularmente es común relacionar el dolor de cabeza con eso, no tiene demasiado de fehaciente, no tiene demasiado asidero, y las cefaleas, bueno, tienen innumerables causas, que puede ser por ahí una cefalea porque uno ha consumido mucha materia grasa, pero tal vez también alcohol, y la cefalea sea por los metabolitos del alcohol y demás. Exactamente. Tiene cierta relación, pero es más que nada una cuestión popular el tema de la cefalea. Muy bien, Ramiro, entonces solo resta decir que has sido claro en tus conceptos. Te agradecemos que hayas estado nuevamente en el programa y bueno, te comprometemos quizás en un futuro para tratar algún otro tema relacionado a tu especialidad. Con todo gusto. Nosotros nos vamos brevemente a una pausa.